Buenas tardes. Este es el programa Trayectorias número 9, eh, cuyo, cuyo objetivo es dar a conocer el trabajo de músicos, compositores, intérpretes, directores. En esta ocasión tenemos con nosotros a Rajmil Fishman, quien nació en Lima. Es profesor emérito en la Universidad de Kiel, Reino Unido, donde obtuvo la maestría en tecnología musical digital. Estudió música en el Conservatorio Nacional de Lima, la Universidad de Tel Aviv y la Universidad de York, en la cual obtuvo un doctorado en investigación en 1991. Estudió composición con Abel Ehrlich, John Painter y Richard Orton. Obtuvo un bachillerato en Ciencias, Ingeniería Eléctrica en el Instituto Israelí de Tecnología. Rajmil se dedica principalmente a la composición musical, arte sonoro y el desarrollo de software para el arte sonoro. Sus composiciones abarcan un ámbito amplio, incluyendo la música acústica, electroacústica, interactiva, audiovisual y multimedia, y el rastreo de gestos corporales por medio de controladores digitales y sonido multipista. Bienvenido a este programa, Rajmil Fishman. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Muy bien. Rajmil ha elegido un buen número de fragmentos cortos para, digamos, dar a conocer su trabajo como compositor. El primer fragmento que vamos a escuchar se llama El picaflor y el huaco, obra escrita en 1999 para violín y címbalo. Bueno, quizá una explicación sobre la obra. En realidad me gustaría cubrir más o menos todas las influencias y quizá dar un ejemplo de ese ámbito de obras distintas en las que he estado trabajando, los medios distintos, y definitivamente hay que comenzar con la influencia del Perú, pues nací, crecí en el Perú y quiéralo o no, uno siempre es como la leche materna, es de donde uno viene. Solo quisiera explicar un poquito esa conexión con el Perú y por eso escogí la obra El picaflor y el huaco y también explicaré un poquito sobre la obra. Lo primero que quería decir, y esto va a aplicar, va a ser verdad en los demás casos, yo veo la influencia musical como una combinación de dos, digamos, corrientes. Una es los rasgos aprendidos en los estudios formales o en la práctica musical, y los otros son los rasgos absorbidos, lo que no sentimos que estamos absorbiendo. Entonces, muchos de nosotros no hemos estado escuchando música andina cuando éramos chicos por todo tipo de condiciones sociales a propósito, pero siempre la escuchábamos en todas partes. Y tú sabes muy bien, José, porque tú has usado la música andina en muchas de tus obras. En realidad, música afroperuana y música criolla, todos esos son elementos que uno absorbe hasta inconscientemente en muchos casos. Así que esas son las dos corrientes que uno tiene. Y también uno nunca se puede divorciar de la perspectiva histórica y sociopolítica de haber crecido en el Perú y no haber crecido en otro lugar. Todo lo que tiene que ver con Latinoamérica y la historia de Latinoamérica. Y eso uno lo lleva consigo mismo por toda la vida. Así que he vivido en el exterior muchos años, pero siempre todas esas influencias están conmigo. Entonces comencemos con la influencia cultural del Perú, el picaflor y el huaco, que tiene justamente una combinación de esas dos cosas. Está basada en textos, y lo pondría entre comillas, porque no usa ningún texto del punto de vista explícito, pero sí está basado, inclusive el ritmo de la música está basado en una especie de, digamos,
ponerle música a los textos de los que estoy hablando. Y el primero es un texto de una canción muy conocida, El Picaflor, de Carlos Emanuel y Rosendo Huirce Muñoz. Y creo que si alguien no cree que la conozca, que creo que todos la conocemos, va algo así como: quisiera ser picaflor para chuparte la miel del capullo de tu boca. Disculpen la entonación de vocalista, excelente, pero mejor es recordarle a la gente. Y lo que traté de hacer es combinarla con un poema de César Vallejo que se llama Huaco, que también tiene aves, tiene dos aves, tiene el pichón de cóndor desplumado por Latino Arcabuz y tiene el coraquenque ciego al comienzo del poema. Ujú. Y la manera de combinar las músicas es simplemente el picaflor y el huaco. Huaco necesitaba música, entonces tuve que componer una melodía. Digamos, suena un poquito más o menos como lo que voy a cantar y vamos a escuchar la introducción en algún momento. Yo soy el coraquenque ciego que mira por la lente, y así sigue. Así que vamos a solo hablar de cómo estas dos melodías se combinan. La obra tiene tres secciones principales: una introducción, una coda y un interludio. Durante los interludios, como la gente conoce el picaflor y no conoce la melodía que compuse para Huaco, la melodía de Huaco se presenta entonces en la introducción, en el interludio y en la coda. Entonces, una vez que uno conoce la primera estrofa de Huaco, ya se puede entrar a la primera sección en que se combina la primera estrofa del picaflor y la primera estrofa de Huaco. De igual manera, en la segunda sección viene el interludio, se presenta la segunda estrofa de Huaco y las dos cosas se combinan. Y finalmente en la sección tercera, la tercera y cuarta estrofas de Huaco van directamente combinadas con el material de las secciones uno y 2 y con el picaflor mismo, sobre todo el ritmo de Huayno, el tam pa pa pam pa pa pam, en que el ritmo está dislocado del ritmo de Huaco. Y de esta manera se forma lo que llamaría una síntesis cruzada. Las dos melodías se compasan y al final, como un homenaje al picaflor, a la canción, el original aparece por dos compases que también vamos a escuchar. Entonces, el ejemplo 2 es del final del picaflor y el huaco, más o menos 1 minuto y medio, y ojo a la aparición del picaflor. Escuchemos entonces estos dos fragmentos de la obra El picaflor y el huaco de Rachmil Fishman.
Un segundo ejemplo lo tenemos en la obra llamada Ejercicios prácticos en hebreo, compuesta en el año 2003 para voz y audio digital. ¿Qué puedes decir al respecto, Rajmil? Sí, también tuve influencia, como mucha gente puede reconocer de mi nombre. Mi familia vino del este de Europa, vino antes del Holocausto y se establecieron en Perú, y el Perú fue en realidad su hogar. Como mucha gente que fue afortunada de no tener que experimentar el Holocausto. Y yo nací dentro de una tradición judía en la que también hay mucha música, hay digamos, mucha conexión al idioma yiddish, pero también al idioma hebreo. Y en cierto momento viví en Israel, que es donde estudié, como mencionaste, y me pidieron componer para un proyecto de un poeta israelí que se llama Dan Pagis, que después descubrí de muchos años que venía más o menos de la misma área en que mi mamá había nacido, que hoy en día es Ucrania, Ah, y ok. la parte un poco caliente de Ucrania, donde la guerra está desarrollándose, que es una gran pena. Y lo que influencia la música de los ejercicios prácticos en hebreo son el yiddish, como dije, que la música yiddish está en realidad junta con el texto en hebreo, y son dos idiomas distintos, aunque tengan relación. Pero como ya había vivido muchos años en el Medio Oriente, también me atrajo mucho la música árabe, sobre todo la música tradicional árabe, gente como la cantante Kulthum. Y me tomó muchos, muchos años no se trata de entender, uno puede entender las notas, pero esa sensación de que uno siente la música de manera intuitiva, conociéndola a la vez, eso tomó muchos años. Para entonces ya sentía que podía hacerlo, y es así como apliqué todo esto a la obra Ejercicios Prácticos en hebreo, que repite un poema o le da música a un poema de Dan Pagis. Ok, escuchemos ejercicios prácticos en hebreo para voz y audio digital. Bien, la tercera obra de Rajmil que vamos a escuchar se llama Nostalgias Imperiales. Fue escrita en 1989 para voz y piano. Supongo que se basa en la obra de César Vallejo, Rajmil. Que en realidad tenemos en común, porque los dos hemos puesto música terceto autóctono, Así es, así es. como sabemos.
Entonces, esta vez vamos a escuchar, es una combinación de dos grupos de poemas, Nostalgias Imperiales y Terceto Autóctono. En realidad vamos a escuchar la canción número 2, que parte de la canción número 2, que usa el texto de Nostalgias Imperiales, y ese texto define a una mama incaica que dentro de su dolor y su ceguera aún retiene el espíritu y el honor de la cultura incaica. Y eso me atrajo mucho ese grupo de poemas porque yo conocía muy poco de Vallejo hasta que comencé a leer sus poemas, lo que todos conocemos del colegio, los heraldos negros y esas cosas, llueve en París, pero siempre tenía esa impresión de un poeta surrealista y de pronto descubrí un poeta con una conciencia social muy, muy desarrollada y me impresionó mucho y por eso tomé los dos textos, uno para describir la nostalgia al imperio incaico, la situación del indio en Perú, inclusive en la época de Vallejo, y la otra, la humanidad, la celebración de vida, el terceto autóctono, de los mismos indios que son oprimidos por el sistema sociopolítico. Y acá también se combina la música andina, la música árabe. Vamos a escuchar esos gestos, por ejemplo, en la palabra mama. Que no son música tonal, son música que tiene esas transiciones. No es una imitación, es simplemente una influencia, esas transiciones de sonido a sonido, en que la transición se convierte más importante del primer sonido y el segundo sonido al que llegamos, que es muy típico de la música del Medio Oriente. Entonces vamos a escuchar la segunda parte más o menos de Nostalgias Imperiales, que también incluye mucho de la música occidental, la música que estudié, la música que estudiamos en el conservatorio, en las academias, en las universidades. Entonces todos esos elementos se combinan en este final de la canción 2 de Nostalgias Imperiales. En seus dedos de mama, l'uso lieve, la lana gris de su vejez trasquilla cual relieve y la que hila la lana gris en tus dedos su sono pensativa.
Muy bien. La siguiente pieza que vamos a escuchar se llama Magister Ludi, que significa más o menos maestro de primaria o maestro de escuela. Fue compuesta en 1988 para una orquesta de cámara. ¿Puedes comentarnos algo antes de escucharla? En realidad, el Magister Ludi también viene del libro del mismo nombre, el juego de Avalorios, que en realidad en otros idiomas se llamaba Magister Ludi, que es un juego, es como un juego de primaria, pero describiré muy rápidamente lo que el libro es un libro de Hermann Hesse Sí, así es. y habla de una especie de pueblo ideal utópico en que es simplemente una universidad pueblo y en que la libertad académica permite investigar todo. Y había varias disciplinas, entre las cuales la matemática y la música eran las más apreciadas, pero por encima de la matemática y la música había lo que se llamaba el juego, el ludi. Y el que dominaba el juego dominaba casi todas esas disciplinas y uno se aproximaba a esas disciplinas por medio del juego. El final de esto la idea era alguien que controla todo, pero me di cuenta que no controlamos nada. Lo que pasa en el mundo, la situación, las guerras, nuestras mismas vidas. Y la idea era de más o menos pensar o incitar el pensamiento en alguien que en realidad ha llegado a la cima de la sabiduría y aún puede ser que no esté en control o sí esté en control, y eso también se traduce a lo personal. Pero el motivo por el cual quise traer esto es que para mí Magister Ludi fue un momento en que sentí que estaba componiendo con instrumentos, pero ya estaba pensando de manera electrónica. Y lo que haré es leeré una descripción de lo que vamos a escuchar, que para mí suena totalmente como música electrónica. Si estuviera escribiendo música electrónica, un análisis, estaría hablando de igual manera. Entonces, el fragmento que vamos a escuchar es el final de Magister Ludi, y lo que pasa ya es un conjunto de gestos, contrasta con un zumbido grave, un zumbido es lo que se llama drone, creciendo hacia un clímax formado por una frase melódica que se abre camino a través de una textura producida por un gran número de voces instrumentales, cada una ejecutando motivos melódicos con velocidades distintas, sin sincronía. El clímax es sucedido por ritmos rápidos en los que participa toda la orquesta en sincronía y culminando en una pausa repentina. A continuación, aparece una textura cuyo timbre va mutando gradualmente y la textura se desvanece al final y la obra termina con 3 gestos cortos. Así que para mí eso fácilmente, si alguien me lo describiera sin saber para qué es la obra, yo describiría una obra electrónica de igual manera. Así que escuchemos el final de Magister Ludi.
Ok. La siguiente pieza o fragmento de pieza se llama Alma Latina, fue escrita en 1996 y es la primera pieza de Rajmil que vamos a escuchar ahora para audio digital. Uso de medios acústicos como material sonoro, ¿no es cierto? Exacto. Yo llamaría Magister Ludi hacia la electrónica. Ahora ya estamos hablando en la electrónica. Y lo interesante es que acá se invierten un poquito las funciones, ¿no? Usa mucha música instrumental, música que podemos tocar, sobre todo música popular, pero los usa como material sonoro. Y es una especie de inversión. Antes estaba usando música acústica para crear material sonoro. Ahora la música acústica es el material sonoro que uno usa. Y eso pasa mucho en la música electrónica, sobre todo en los últimos 30 años, quizá un poquito más. Eh, También quisiera mencionar, ya que vamos a tener que cubrir muchas cosas y no voy a poder explicar demasiado, la idea de que el músico electrónico, sobre todo, aunque yo creo que todos los músicos, ha sido comparado por una por una compositora inglesa al cuentista, que cuenta cuentos. Y quizá la diferencia entre la electrónica y la acústica es que cuando uno comienza a grabar cosas que uno representa, y representa es re-presenta, y vamos a hablar de eso un poquito más después, a la gente, está contando un cuento, está documentando una realidad que entonces es construida de una manera distinta que la realidad verdadera. Y cuando escuchamos un cuentista, una leyenda, digamos, alguien de una tribu amazónica que cuenta todas las mitologías, ese es exactamente lo que estamos escuchando, como cuando escuchamos un material documentado, pero cambiado tanto que pertenece a una realidad mitológica. Y la última cosa es que acá sí hay una perspectiva histórica y sociopolítica del punto de vista de la realidad de una urbe latinoamericana. Y lo mejor quizás sea leer un poquito de la nota del programa, las visiones de dolor y alegría que tuvieron como escenario el contraste agudo entre la extrema riqueza y la pauperidad típicas de la ciudad sudamericana se transforman en representantes de una situación histórico-política. La combinación de sabores y aromas de comida y de ritmos de baile se convierten en entidades fundamentales sobre las cuales descansa la condición humana. Qué interesante. Hagamos mención de que Alma Latina, esta obra, o este fragmento que vamos a escuchar de esta obra, fue finalista en el 24º concurso internacional de Bourges. Escuchemos Alma Latina.
La siguiente pieza tiene un título bastante escuchado, bastante conocido aquí en Lima, A que no me quemas. Fue escrita en el 2007 para clarinete bajo y audio digital. ¿Algún comentario sobre esta pieza? Sí, fue escrita para Marco Mazzini, Mm, un clarinetista bajo peruano. La verdad que lo que vamos a escuchar no es Marco Mazzini tocándola, es una clarinetista inglesa que se llama Sarah Watts. La idea es que, nuevamente, un texto, entre comillas, que es el Alcatraz de Julio Morales San Martín, y todos conocemos al Sambo Cabero diciendo, ¿a que no me quemas? mm, ¿A que no me quemas? Y ya no seguiré, porque él lo hace mucho mejor. Es para clarinete bajo, y la idea del clarinete bajo era de usar un instrumento primero que fue comisionado como clarinete bajo, pero me pareció excelente hacerlo porque normalmente el clarinete, el clarinete alto es un instrumento muy ágil y muy de baile, se usa mucho en la música criolla, en la polka, por ejemplo, pero el clarinete bajo es como alguien corpulento tratando de hacer ese baile. Y el ujú, clarinete también tiene dos significados en ese sentido. Primero, su uso en la música criolla, pero también su uso en la tradición judía. Entonces, la mezcla de clarinete cantando a que no me quemas, y lo digo adrede, cantando, es que también usa gestos digamos, apoyaturas que son muy comunes en el clarinete del klezmer, de la tradición judía de Europa del Este. Entonces, lo que vamos a escuchar es dos fragmentos. Uno en que el estribillo a que no me quemas es interpretado por el clarinete. Es un poquito distorsionado justamente como esta persona corpulenta, tratando, aunque bueno, el Sambo Cabero también era una persona corpulenta, pero una persona que no exactamente está en ese tipo de entonación. Y después vamos a escuchar la idea de técnica de DJ. En realidad, primero vamos a escuchar la técnica de DJ, que también es la parte, digamos, más moderna, de la gente que agarra un disco y comienza a rayarlo y tocar fragmentos. Entonces, todo el Alcatraz, las estrofas del Alcatraz son cortadas como en muchos fragmentos y puestas juntos de manera no secuencial, que es la idea del DJ. Tú agarras una grabación del Alcatraz y te saltas a un lugar, después te saltas a otro lugar y mm. terminas teniendo esta especie de, yo lo llamaría collage, pero también se llama fragmentación o DJ technique o scratching, rascar, en que vamos a escuchar eso primero y después vamos a escuchar el estribillo del Alcatraz. Así que aquí vienen los dos instrumentos, los dos fragmentos, perdón. La siguiente obra de Rachmil Fishman que vamos a escuchar se llama La jaula invisible. Fue escrita en el 2016 para saxofón tenor, guante cyborg y Live Electronic o Live Electronics. Explícanos sobre esta obra. Para empezar, ¿qué es el guante cyborg y qué entiendes por Live Electronics? Exacto, explicaré todo eso. Primero que espero que la audiencia pueda ver que hay un proceso de la música acústica que aprendimos cuando éramos jóvenes a la música
electrónica, después un proceso de mezclar la acústica con la electrónica que vemos en A que no me quemas, pero también está todo el ámbito de extender el idioma de todo instrumento que se puede extender por técnicas que fueron desarrolladas en el siglo XX, pero la electrónica también permite extenderlas más. Y eso es lo que le llamamos live processing o procesamiento en vivo. Y en este caso, la obra es para saxofón y el guante, que ahorita voy a explicar, en que uno puede tomar el sonido del saxofón. En realidad, el saxofón ejecuta muchas técnicas extendidas acústicas, pero hay manera de extender esas técnicas por medio de los medios electrónicos. Y lo que es distinto acá, en comparación, por ejemplo, con otras obras, yo comencé a trabajar en esto en 1991 con una obra para oboe, electrónica y procesamiento en tiempo real, basada también en un poema de César Vallejo, Los Dados Eternos. La diferencia aquí es que el procesamiento está controlado por un guante digital. Y la idea del guante digital, sin tratar de explicar demasiado, hay bastante detrás de todo este asunto, es que podemos usar los gestos de nuestras manos para controlar música. Y es casi, la música electrónica se llama, mucha gente la compara como escultura de sonido, o las artes sonoras son escultura de sonido, pero también, ¿qué tal si podemos esculpir con el movimiento de nuestras manos, como lo hacemos? Entonces, el guante fue un dispositivo digital que originalmente era dedicado a videojuegos y varios músicos, no solo yo, tratamos de ver qué se puede hacer, porque uno puede disparar o uno puede recoger objetos en los videojuegos. ¿Por qué no usar cosas así para recoger sonido, modificar el sonido? Entonces vamos a escuchar dos fragmentos. Un fragmento en que el saxofonista toca lo que toca y el guante digital, a medida que uno abre la mano, comienza a agregar armónicos al saxofón. Entonces uno escucha como una especie de halo, como una campana, un halo inarmónico, que es muy fácil de reconocer, así que no va a ser problema. Y eso mientras uno más abre la mano, más la procesación, mientras uno cierra la mano, no hay proceso. Y el otro fragmento va a ser el guante mismo ejecutando la percusión de un tango, que en realidad esta obra es una obra muy socioeconómica, habla del sistema capitalista de ahora y cómo controla en realidad la vida de todos de alguna manera, y esa es otra conversación, pero esa es la idea de la obra, y el tango se llama El tango del señor Dinero, en realidad dinero. Entonces, escuchemos los dos fragmentos.
Con lo último que mencionaste, entendí el título, La jaula invisible. ¿Sí? Es interesante, ¿no? Cómo vienes de lo acústico, vas a lo acusmático, digamos, y luego la transformación en tiempo real, y a la música mixta, o sea, a la mezcla de instrumento acústico con live electrónico, como tú lo llamas, o la transformación en tiempo real. O sea, ahí hay una gama de posibilidades, ¿no? La siguiente pieza se llama ¿Te acuerdas, hijo? Así, con signo de interrogación. Fue escrita en el 2006. Yo le he puesto obra acusmática con imagen, pero yo no sé si tú la puedes llamar así o de otra manera. Está bien. Primero, antes de que vayamos a ¿Te acuerdas, hijo? La jaula invisible viene de una cita del Che Guevara que decía que en el sistema capitalista la gente vive en una jaula invisible y es muy famosa, Sí, sí, en sí. que creemos que somos libres, pero no lo somos, porque hay condiciones. Ahora, yendo a ¿Te acuerdas, hijo? Es totalmente invertida en el sentido de que es una obra muy, muy, muy personal. La verdad que hoy en día estas obras, y yo creo que qué bien que hayas aludido a cómo se llaman estas cosas, porque ha habido debates por los últimos 20 30 años en cómo llamar a esto. Entonces hay gente que llama eso música visual, hay gente que llama eso arte de media, y hay gente que llama eso música audiovisual. Así que como se llame, la idea es que el sonido y la música, de cierta manera, en paralelo al cine, pero es una corriente distinta, y es una corriente que comenzó con el cine. Gente como Oscar Fischinger en los años 20 ya trabajaba con esta llamada música audiovisual. La idea es que la imagen y el sonido son casi inseparables, son parte de una realidad. Y eso pasa en el cine, pero en el cine hay un poquito hay una jerarquía. La jerarquía es, primero viene el diálogo, después viene la imagen y al final viene el sonido. Y si uno escucha demasiado el sonido, quiere decir que la música de la película no es muy buena porque está quitando la atención del diálogo. Así Ujú. que en este sentido, el ideal de la música audiovisual es en realidad encontrar una sinergia total entre el sonido y la música. Y claro, hay elementos cinematográficos y no los hay. Y ahora en cuanto a el tema, es simplemente un homenaje a mi padre, que murió muchos años antes, 22 años antes, y nunca encontré la manera traté de hacerlo por música, nunca encontré la manera de expresar lo que sentía, y solo 20 años después comencé a entender o pensar o sentirme que podía hacerlo. Y lo que logré encontrar es bueno, los que hemos nacido en los 50 usamos muchos cassettes para comunicarnos con nuestra familia si vivíamos lejos. Eh, entonces grabábamos y ellos grababan de regreso, demoraba 3 meses en recibirlo, pero era una manera de escuchar la voz porque hablar por teléfono al exterior era una cosa muy rara, ¿no? No es como ahora que uno usa WhatsApp o cosas así. Y encontré cassettes que mi papá había grabado. Y en ellos, una vez me mandó un cassette en que estaba mirando un álbum de fotos y me decía, ¿te acuerdas, hijo, cuando estábamos aquí, cuando hacíamos esto? Y Ujú. todo el tiempo ese estribillo se repetía. Así que en ese momento solo me sentí capaz de decir, sí, sí me acuerdo, papá, ahora sí me acuerdo. Y esa fue la idea de la obra. Y por supuesto, nada, es simple. Entonces hay tres elementos en la obra. No solo la imagen y el sonido, sino la idea del texto, el significado.
Y como texto tomé el comienzo de las muy largas coplas a la muerte de mi padre, que Jorge Manrique escribió en la Edad Media. Jorge Manrique vivió en el siglo XV, así que ese sentimiento universal ya existía. Y solo leeré el texto que uso, que es solo la primera estrofa. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo viene la muerte, tan callando. Y eso forma el principio y también otro motivo de estos poemas viene más tarde en la idea de nuestras vidas son los ríos que van hacia el mar, que es el morir. Y en el mar uno pasa al otro mundo como si supiera, y combinadas con la idea del árbol de la vida. Hubo dos árboles en el paraíso. Uno era el árbol del conocimiento y uno era el árbol de la vida. Y yo creo que Adán y Eva cometieron un gran error en tratar de comer del árbol del conocimiento que les causó sufrimiento interminable, y si hubieran sido más inteligentes, hubieran comido el árbol de la vida, hubieran tenido vida eterna. Pero eso también es otro motivo Sí, yo sé. de discusión. Pero son versos que ya yo he escuchado desde antes, ¿no? Se me han quedado también grabados. Muy bien, muy bien. Sí, entonces, y también hay asuntos de tiempo y memoria en cómo uno recuerda y cómo uno cuenta los cuentos. Y por último, hay un fenómeno muy interesante. En este momento, nuestra tecnología nos permite representar imágenes. O sea, las vemos normalmente en un ecrán que es de 2 dimensiones. No podemos reproducir las cosas como son. Pero si nos ponemos a pensar, el sonido, la grabación de mi papá, que había muerto 20 años antes, es su voz, es la misma voz, no es una representación, sino una re-presentación que mencioné antes. Mm. Y eso cuando, es muy común que alguien escucha una grabación de alguien que murió, no es lo mismo que ver una fotografía. Es una sensación totalmente distinta porque es una reproducción casi exacta de la persona. Y eso es lo que el sonido hace también en la música cuando uno reproduce grabaciones, reproduce cosas reales. Entonces también es otro elemento que hay que integrar en una obra audiovisual. Así que veamos la parte donde mi papá me dice, y el texto, y mi papá habla muy poco, son como 2 oraciones en toda la obra, que son como 16 minutos. Pero vamos a justamente tomar donde uno llega al mar y entra a ese mundo de la muerte, y en realidad tomé grabaciones de mis hijos, que eran chicos en esa época. Entonces el menor rompe un ecrán que en realidad no bueno, cubre lo que pasa en el otro mundo, digamos, y de pronto está sumergido hasta que encuentra a mi papá, y mientras tanto, él se transforma en mi hijo mayor, y mi hijo mayor se transforma en una imagen mía, y llegamos al final a ver a mi papá, todas las generaciones, y mi papá me pregunta si me acuerdo de él, Mm. y bueno, veamos en este caso. Interesante, sí.
acuerdas, hijo? Acá también te veo. Acá también te veo. Y la última pieza tuya se llama La visión de Esaías, escrita en el 2022, una de las últimas piezas que has escrito. Coméntanos un poco sobre esto. La versión original es en 8 pistas y lo que vamos a escuchar es en estéreo, ¿no? Sí, vamos a escuchar en estéreo. Bueno, ya creo que para ahora la gente se ha dado cuenta que tengo mucho interés político y económico. Y esta es una obra que en realidad es una crítica abierta al sistema neoliberal, que es el sistema, la transformación del sistema capitalista desde los años 80, sobre todo promovidos por el presidente Ronald Reagan y Margaret Thatcher de los Estados Unidos, del Reino Unido, que es donde vivo, y en realidad, sin darnos cuenta, nos han llevado a un mundo totalmente distinto. Entonces, la idea es, primero, la idea de que uno puede mandar un mensaje político por medio de la música, pero uno no lo hace como lo hace con un ensayo. El ensayo, la palabra, normalmente, y es muy importante, usa conocimiento y desarrolla un argumento lógico. Si leemos algo, a menos que sea un poema, que es nuevamente arte, es un argumento lógico. Mientras que las artes del tiempo, y también el arte de la poesía y todo eso, todo arte, en realidad, usa el conocimiento, pero lo usa de manera muy concisa. Hay veces 2 sonidos pueden expresar todo un sistema lógico. Digamos, la conexión entre la guerra y los intereses económicos, o la idea de que algo está roto, algo no funciona. Y lo más importante también es que el arte tiene un poder afectivo que hay veces el argumento lógico no tiene. La poesía ya hace sentir distinto lo que las palabras dicen, pero todos sabemos que la música tiene un poder afectivo, el sonido tiene un poder afectivo. Y por último, la no linealidad del tiempo. O sea, el tiempo pasa de manera distinta. A veces pasa mucho más rápido de lo que es, a veces mucho más lento de lo que el tiempo cronológico es. Y todas esas cosas se pueden usar no para suplantar la idea del argumento lógico, sino para complementar la idea del argumento lógico. Y el potencial es que la idea de que la obra, por medio de esa posibilidad de sentir profundamente, y en realidad el filósofo de Spinoza hablaba de 4 tipos de conocimiento. El conocimiento de razón era uno de los más elevados, pero el más elevado de todos era el conocimiento instintivo, en que uno ya ni siquiera tiene que razonar. Y en ese sentido, la instigación y facilitación de un sistema instintivo puede ser, por lo menos se puede contribuir a eso por medio del arte y ciertamente de la música. Y la idea es facilitar una actitud crítica y colectiva. No es secreto que todos
sentimos que el mundo del siglo XXI, en la tercera década, tiene muchos problemas. Y no importa dónde uno viva, no conozco a alguien que vive en algún lugar donde dice, uff, el futuro está muy bien. Solo tomemos el hecho de que no sabemos qué va a pasar con nuestro planeta para comenzar. Ni siquiera y eso nunca ha sido una cuestión existencial eh, en, bueno, a menos que sea mitológica, pero nunca fue una cuestión existencial práctica en la historia humana. Es la primera vez que nosotros nos preguntamos, ¿vamos a destruir nuestro planeta nosotros? Eso nunca era posible. Así que todos estamos pensando en esas cosas y eso está conectado no solo en mi visión, pero en la visión de mucha gente que se ha puesto a pensar en eso, con la justicia social, con cómo tratamos otras formas de vida, sean animales o plantas, todo eso está conectado. Y además, es, me impresionó mucho las ideas de Paulo Freire, el educador brasilero que trabajó mucho en Chile, y en particular él habla de acción y reflexión como un proceso educativo. Entonces, la idea de que uno no solo piensa, si uno piensa, entonces todo se vuelve palabrería. Si uno solo actúa, entonces uno hace gestos sin sentido. Y el acto y la reflexión sobre el acto y el nuevo acto basado en la reflexión es un proceso mucho más educativo que otros procesos. Y en ese sentido, la acción de crear música también es parte de esa acción, pero no busco excusas. Yo personalmente creo que tenemos que tomar acción en otros campos. Es muy fácil refugiarse. Yo soy el músico y no tengo otra obligación. No veo la vida así. Y por último, una vez que podemos encompasar todo este mundo, podemos manifestarlos en otros campos de la actividad humana, en la economía, en la política, y cuántos sabemos de canciones de Bob Dylan que movieron a la gente contra el Vietnam o Joan Baez. La música tiene una función social y siempre tuvo. Yo creo que la estamos perdiendo hay veces, pero tenemos que reencontrarlo. Ahora, ¿por qué ese nombre Isaías? Es una parodia del nombre Isaías de la Biblia. Isaías predice la venida del Mesías y hay quienes dicen que predijo la venida de Cristo, dependiendo qué es lo que uno cree, y la segunda venida del Mesías para aquellos que creen en la venida de Cristo. Y en realidad habla de un mundo ideal en que el lobo y la oveja viven juntos y no tienen que comer uno al otro y todas esas cosas. Entonces, esto está muy basado en el texto y lo que hice, más o menos parafraseé el texto de modo que represente el mundo neoliberal. Y solo leeré un par de pasajes. En lugar de forjarán de sus espadas, palas y arados, dice, forjarán de sus pillajes acciones y de sus préstamos podaderas. Serán vecinos el lobo de Wall Street y el trabajador, y el banquero se echará con el deudor. En realidad está hablando de leones y cabritos, pero en realidad esa es la analogía. Y por último, antes de que escuchemos la obra, la nota de programa habla de unos arqueólogos interestelares que llegan a un planeta muy chiquito y tratan de ver qué pasó porque vieron una realidad muy rara y no sabemos qué era esa realidad. Y buscaron, nunca encontraron nada hasta que decidieron irse. Y el día que se iban a ir, encontraron dos documentos audiovisuales o de audio digital, en realidad no visuales, en que vieron dos documentos. Un documento era más o menos una especie de Biblia que se llamaba la Biblia del Mercado Libre y tenía estas frases, forjarán sus pillajes y todas esas cosas. Y el otro fue algo que se llamaba el colectivo Eco Elet,
Coelet en hebreo es el libro de Eclesiastés y eco por todo el ecosistema. Y ellos eran una cooperativa que combatieron a esta élite que tenía a esta religión del mercado que tenía el control sobre los recursos. Ahora, no sabemos qué pasó al final. Lo que sabemos es que los arqueólogos descubrieron qué pasó con el planeta y cómo se ve. Ahora cada uno puede imaginar, de acuerdo a su nivel de optimismo, lo que es. Y escuchemos una parte que se llama música de guerra electrónica, basada en lo que se llama música electrónica de baile, pero yo creo que será ya muy claro. La versión que vamos a ver tiene subtítulos, así que todo el inglés va a ser traducido al español. Ok. Greed. Greed for their greed. The weak suffered. Peace. Market. Peace. They must. Market. By capitalism. What a glorious day. We saw. Ding dong is my ding dong. That is what capitalism is. A system which brings wealth and peace Peace. Greed. to the few. Mud and slaughter. Fire and fury. Fire, fury, power. Fire, fury. Double standards. You want to put them in our jails? Greed. That we put them in our jails? Market. Because to put them in our jails, they didn't pay the electric bill. Oh, What a glorious day. don't turn the lights on. Let's go. Ready? Turn off the lights. Turn them off. Mud and slaughter. Peace. Peace. Famine and depression. Genocide. Brutal occupation. Nationalism, patriotism, sovereignty. We aim at domination, at hegemony in any part of the world. I feel good about it. Bueno, para mí es una grata sorpresa el haber escuchado tu música. O sea, yo te conocía de nombre más que por tus obras. La única obra que escuché fue en el último concierto sobre Eyelson, que me gustó mucho a propósito. Y más no. Entonces esta emisión, este programa, justamente es por dar a conocer, pero con mayor orgullo si eres peruano, has nacido en Perú y si has estudiado en esta institución. A propósito, ¿cuándo estudiaste? O sea, ¿te acuerdas los años? Sí.
En los años 60, entre el 66 y el 69, yo creo. ¿Eras un niño? Era niño, sí. Ah, ya. Y luego, Mis profesoras fueron de piano Lucha Negri, la querida Lucha Negri, sí, sí, sí. y de teoría y solfeo Edelmi Chávez, que espero que se acuerde. No sé si se acordará. Seguro, seguro. Qué interesante, Sí. qué interesante. O sea, y la otra cosa que en común es el asunto de Ucrania, ¿no? Porque mi abuelo vino de allí. Ah, de ahí viene O sea, Wechselmann. hay muchas Ok. cosas comunes. Sí, de Sí, ahí viene Wechselmann, ahora así entiendo. es, así es, así es. Pero yo no tengo ningún conocimiento más que ese, ¿no? Más que ese. Eh, He colocado las obras que hemos escuchado en orden cronológico. Empiezas por la Magister Ludi y terminas con la visión de Isaías, ¿no? Y yo veo ahí que hay una especie claro, de evolución desde la música acústica hacia lo electrónico, la transformación en tiempo real, etcétera. Pero también cuando he escuchado fragmentos, porque son fragmentos, eh, también hay una libertad mayor en el lenguaje, ¿no? La última obra es bastante, o sea, suena casi religiosa, pero cuando uno la escucha es totalmente diferente, es muy, muy libre, ¿no? Muy, muy actual, ¿no? Hay recitantes, ¿no? Hay recitantes, voz femenina, voz masculina. Es bien interesante en general toda la visión o sea, toda tu visión, ¿no? Cómo has ido diversificando tu lenguaje. Pero para mí es nuevo, o sea, nos gustaría en algún momento tenerte por acá. Bueno, yo te he dicho que yo he programado, bueno, en mi proyecto está una charla tuya, ¿sí? Ahora, yo le he puesto un título a la charla como casi como para los estudiantes, ¿no? Pero podríamos extender la charla para que hables sobre ti. Bueno, este programa es sobre ti, lógicamente, pero algo más, ¿no? Algo más, porque no te conocen. Si yo no te conozco, que a mi edad, pues menos te conocen los estudiantes acá, ¿no? Y es Yo- medio mi culpa que no he ido mucho al Perú, no he ido suficiente al Perú y eso me da mucha pena y creo que traté de ir un poco más en los últimos 20 años, pero creo que tengo que seguir trabajando en esto porque fuera de eso que siempre uno extraña donde nació y creció, así que de seguro, sí. bueno, pero vamos ahora a comenzar a conocerte más, pues, a partir de este programa. Yo te agradezco bastante, Rajmil, que hayas estado con nosotros acá y que sea el inicio, pues, de una mejor relación con esta institución, ¿sí? Y con los estudiantes y con los profesores, con tus colegas también. Ha sido muy interesante conocer toda tu obra, o sea, gran parte de tu obra. Gracias, gracias. Y yo diré, precisamente porque fue al conservatorio cuando era niño, formó parte de mi vida para bien y para mal. O sea, me rebelé, dije, ¿por qué tengo que ir al centro en esa época? Ah, Desde el INSE al centro todos los días y me quejaba con mi mamá muy, muy asidua. Nos llevaba ya, no manejaba, íbamos en colectivo, pero siempre nos llevaba y ha sido parte de mi vida, ha sido parte de mi vida y lo recuerdo tengo muy gratos recuerdos del conservatorio, ha sido una parte muy importante de mi niñez. En tanto que justamente La Jaula Invisible la estrenamos en el conservatorio en el 2016. caramba. Y para mí fue una emoción porque era la misma sala donde eran los recitales de alumnos, así que no puedo explicar esa sensación que tuve ese día. Si hubieras estado acá, la entrevista hubiese sido ahí mismo, en este lugar. Entonces hay que ir, No, tengo no, que sí. ir. Hay que ver la manera, ¿no? De que vengas. Bueno, gracias, muchas gracias. Estamos en contacto. Sí, gracias a ti y bueno, sí, sigamos las relaciones y lo que pueda contribuir, estaré muy contento de contribuir. Un gran abrazo, Rajmil. De igual manera. Chao.